Muy buenas, bienvenidos a Puta Culpa. Aquí seguimos con Sofía. Vamos a continuar con la entrevista que hicimos el mes pasado. Si no la habéis visto, la podéis buscar en el canal. Vamos esta parte un poco más a hablar de lo que ha sido la salida de los trastornos de la conducta alimenticia, de las experiencias y de la evolución de nuestro proceso de salir del pozo, como lo llamábamos en mi casa. No sé si tú le has dado un nombre parecido. No, la verdad que no tenía un nombre, pero me gusta Rock Bottom también. Sí, ¿no? El fondo del asunto. El fondo. Y vamos a hablar también un poco del contexto social que lo favorece y cómo está o cómo percibimos la sociedad un poquito ahora, ¿no? Vale. Bueno, voy antes de que antes no lo hemos hecho y está interesante. Vamos a definir algunas cosas así un poco técnicas que caracterizan a las enfermedades, ¿vale? Porque Genial. yo creo que esto luego lo podemos enlazar con otras historias, ¿no? Vale, la anorexia, ¿no? Restricción de la ingesta de comida, ¿no? En relación con las necesidades que tiene, que conduce a un peso corporal significativamente bajo con relación a la edad, el sexo, el curso del desarrollo y la salud física, ¿vale? Esto solo pasa en la anorexia nerviosa normal. En la atípica se puede tener normopeso, ¿vale? En esta característica. Otra característica es miedo intenso a ganar peso o a engordar. Comportamiento persistente en el que interfiere el aumento de peso, incluso con un peso significativamente bajo, ¿vale? O sea, el miedo a engordar, sociedad, vamos a por ti, es parte de lo que es el trastorno de la conducta alimenticia, ¿vale? Y alteración en la forma en la que uno percibe su propio peso o constitución, ¿no? Una dismorfia, que ya no te ves como eres. La bulimia, episodios recurrentes de atracones. Para todas aquellas que nos atracamos en casa, bienvenidas a la enfermedad de la bulimia. Ingestión en un periodo determinado de una cantidad de alimentos claramente superior a lo normal, ¿no? Y sensación de falta de control sobre lo que se ingiere, ¿vale? Agarraos. Comportamientos compensatorios inapropiados recurrentes. Es decir, la típica de ayer me comí una hamburguesa, hoy no desayuno. Enfermedad mental, fenomenal. Bueno, evitar el aumento de peso con el vómito o el uso incorrecto de laxantes o el ayuno, esas dietas nuevas tan novedosas de ayuno intermitente o el ejercicio excesivo, ¿vale? O sea que hay como muchas herramientas aquí para castigarse. Los atracones se deben producir al menos de promedio una vez a la semana durante 3 meses. Los atracones y o comportamientos compensatorios. Ahí lo dejo. La autoevaluación se ve indebidamente influida por la constitución y el peso corporal. Es decir, que nos sentimos mal si ganamos peso y bien si perdemos peso. Para que nos revisemos así todos y todas y todes. Esta alteración no se produce exclusivamente durante los episodios de anorexia, ¿vale? O sea que es porque como sí que van muy ligadas. Siguiente, último. Trastorno por atracón. Episodios recurrentes de atracones. Lo mismo que antes. Y los atracones se asocian a 3 o más de estos hechos. Se come mucho más rápido de lo normal. Se come hasta sentirse desagradablemente lleno. Se come mucha comida cuando no se siente hambre físico. Se come solo debido a la vergüenza. Se come solo. O sea, se come solo porque te da vergüenza. O sentirse luego a disgusto con uno mismo, deprimido o muy avergonzado. Creo que aquí, si somos honestas, hay una gran parte de la población en la que se puede sentir bastante incluido, pues si tenéis un trastorno de la conducta alimenticia, hay que ir a mirárselo al psicólogo, hay que revisarse. ¿Vale? Y luego hablan de eso, los atípicos son cuando se tiene menos frecuencia en los atracones o en los castigos, o en la anorexia, o no se está tan bajo de peso, pero existen las otras condiciones. Claro, que es justamente lo que decíamos, que igual a nivel social es más funcional y adaptativo, ¿no? Sí, esa gente que está subclínica, ¿no? Que parece que está bien, pero luego en el horror de su casa y su cabeza pasan cosas, ¿no? Claro. Bueno, a mí me parece interesante porque hablando del contexto social, yo creo que estos comportamientos, aparte de que a nosotros nos costó mucho y todavía luchamos con, yo por lo menos, algunas de estas cosas, ¿no? Yo creo que hay muchas de estas cosas que socialmente están como muy aceptadas. A la gente le pasa y considera que no pasa nada. O sea, se sienten mal cuando comen o comen con ansiedad y luego se sienten culpables, pero no piensan, lo mismo esto... Es algo que merece el tiempo, el espacio y la inversión de cuidarlo y de tratarlo. De ir a mirármelo, sí. Exacto.
¿Vale? ¿Cómo fue para ti el inicio de la salida? ¿O cuándo tú consideras que empezaste a salir del pozo o del rock bottom? Creo que para mí tiene que ver con el disfrute, con el volver a disfrutar de comunicarme con la comida, bueno, sí, desde ese lugar de esto ya no es un infierno, esto ya no supone el centro de mi vida únicamente, porque me ha costado muchos años realmente acabar de descentralizarlo, y como tú dices también sigue habiendo como momentos en los que cualquier cosa, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasa con mi sistema hormonal, ¿no? Con la regla, por ejemplo. La semana antes de la regla o cuando estoy como muy premenstrual, de repente me miro al espejo, me veo fea, me veo gorda, todo es terrible y ahí sigo como encontrando reminiscencias de esos impulsos y esos mecanismos patológicos, ¿no? Y de mirarte al espejo y decir, bueno, eso, decir, ¿me estaré viendo como soy? Yo es que lo que te digo, yo mi imagen soy muy consciente. De hecho, me pasa muchísimo que cuando pasa como un periodo de tiempo determinado, en plan 6 meses, un año, o sea, un tiempo relativamente largo, ¿no? Que siempre me veo en las fotos y pienso, sí, estoy estupenda. Pero luego, cuando me miro al espejo, nunca me sentía así. Ahora es verdad que es que le doy poco peso, porque sé que si me miro mucho, como que no es sano. Es como Ya, que me enciende cosas ahí que es como... "Ugh". Como que hay algo ya ahí en estar preocupada por eso Sí. que ya tiene que ver. O sea, yo me miro para ver si me combina bien la ropa, ¿no? Pero no me meto a dar opinión sobre mi imagen. No me lo permito. Es como... Andrea se la quiere y se la acepta. No hay otra opción. Es como... Mi cerebro ya solo permite eso. Entonces, todo lo demás es como... No. Porque sé que lleva a sitios que no molan. Y entonces con la historia del camino de salida, ¿no? Hacia volver a ver la luz de una vida más normal, a mí lo que me empezó a pasar es que yo recuerdo que entré en la escuela de arte dramático y allí, en esa escuela, claro, tía, es que para mí también hay algo del sedentarismo que está directamente relacionado con la desvinculación con el cuerpo y esa desvinculación con el cuerpo con la depresión. O sea, a mí me parece que moverse es extremadamente sano. Es que así es. Y entonces, entrar en una vida en la que de repente yo, desde las 8 de la mañana hasta casi las 10 de la noche, uno, tenía una pasión y tenía ganas de hacer algo muy concreto, y dos, estaba muy activa y me movía todo el tiempo, y tres, empecé a querer y tener una necesidad de hacer cosas con mi cuerpo que no era capaz de hacer en ese momento, como la clase de acrobacia. Yo en la primera clase de acrobacia era tan enclenque que me di la leche de mi vida, casi me parto los dientes haciendo una vertical y dije, yo no quiero ser así de débil, yo no quiero ser así de no tener ningún control sobre mis músculos, sobre mi cuerpo, sobre mis capacidades físicas. Quiero ser una persona que me pueda mover y ir por allí, por allá. Bueno, es que hay una parte de todo esto, ¿no? Que es que, lógicamente, pierdes la fuerza, que aquí voy a hacer como un inciso porque depende cómo sea tu enfermedad, puedes seguir estando fuerte, pero desde luego cuando estás en una anorexia, en una fase de estas bestias, es imposible. Pero sí que es verdad que yo nunca me desvinculé de mi cuerpo porque yo hacía ejercicio, o sea, yo nunca dejé el ejercicio. En mi casa siempre ha sido obligatorio hacer 2 días a la semana de ejercicio. De hecho, hicimos kickboxing juntas. Ay, es verdad. Sí, ¿sabes? Yo siempre he hecho al menos 2 deportes, ¿no? Entonces, yo esa parte, de hecho, me pasó al revés. Cuando yo como que me deshice de todo, porque a mí lo que me sucedió cuando yo decidí volver a comer, que te lo contaba antes ahí en el descanso, yo cogí todo el sistema de creencias que había hecho, en el que mi estética y el estar delgada y el gustar estaban en el centro, y como eso era incompatible con mi vida, o sea, me estaba matando literalmente, lo mandé al carajo. Entonces yo mandé al carajo, o sea, dije, me cargo absolutamente todo. Porque yo tenía claro, o sea, cuando yo, antes de entrar, yo era de esas niñas, por lo que te digo, ¿no? Disney, no sé qué, hay que ser buena persona, hay que tal, me llevé muchas palizas en el colegio. Claro, o sea, entonces yo era como, joder, si es que las cosas que me han dicho que son buenas, cuando las intento llevar al mundo real, no funcionan. Algo estará mal en mí. O sea, yo tenía ese de fondo, ¿no? Algo andará mal en mí, porque qué error tengo, porque yo no funciono, porque en mí las cosas no funcionan, porque no soy aceptada, porque no tal. Entonces,
yo destruí todos esos valores para coger los de la sociedad, ¿no? Los que se supone que funcionaban, que claro, la sociedad sí te acepta, lo que pasa es que tú te mueres. Y cuando salí dije, a tomar por el culo. Y les mandé Perdón. Recuerdo que además que sufrías muchísimo con eso, con el hecho de, pues yo creo que lo que pienso, lo que hago, lo que siento no está tan mal, ¿no? Como Claro, para sí, que sí. nadie lo entienda. O sea, yo es que eso, de hecho, una parte de lo que me sucedió después fue la rabia de decir, si es que yo tenía razón. O sea, la mierda hasta que me habéis vendido me ha estado a punto de matar porque yo tenía razón. O sea, vale, no funciona la sociedad porque la peña es gilipollas, pero no es mi culpa, ¿sabes? Es cierto que también es verdad en esto, o sea, desde el respeto, ¿no? Pero yo estoy muy hasta los cojones, o hasta los ovarios, mejor dicho, del body positive que hace la gente que es totalmente normativa. Es que lo mismo, los mensajes que está muy bien, o sea, que todo el mundo hay que quererse, pero es verdad que cuando hablamos de las diferencias, al final si la gente que te dice ámate te dice eso, pero te lo dice a ti y luego ellas tacatá porque encajan en el sistema y les funciona mucho mejor, pues es muy duro, ¿sabes? Porque tú no te sientes representada ahí, dices, coño, pero claro, ellas no sufren esa violencia porque el hecho de que no, o sea, tenemos que tener claro, perdón, la comida de mis gatos. Tenemos que tener claro que el hecho de no encajar o no decidir no ser normativo está penalizado. O sea, igual que está súper que bien cuando tú adelgazas tienes una recompensa, cuando tú decides salirte del tiesto también tienes una penalización. Es decir, todo es más difícil. Y en vez de decirte, pues mira, pues sí, es más difícil, pero vamos a enseñarte a tener amor propio, para que cuando te enfrentes a esas situaciones te puedas querer y cuidar, porque esos mensajes son mensajes de mierda, como tú muy bien dices, y son tóxicos, no son sanos para ti. Pero eso no nos lo dice nadie. Entonces, eso es un trabajo que tienes que hacer luego tú, con mucha... Y yo salí de la anorexia, ya te digo que salí a lo bestia, tropezando como pude, y luego caí en una depresión... o sea... Cágate el lorito, que yo además lo hice todo sin ayuda de psicólogos. Yo no sé ni cómo, o sea, yo no sé ni cómo me he sacado la carrera, ni cómo estoy aquí. O sea, que lo he hecho muy bien, pero las probabilidades eran bajas y yo me he maltratado mucho por el camino. Y he cometido muchísimos errores porque hasta que yo interioricé el autoconcepto, o sea, yo había destrozado quién yo era. O sea, todo lo que me había importado a los 17 años lo había mandado al carajo y con 18 no tenía... Mi interior había desaparecido y tuve que reconstruirlo desde la base. Claro. Y con todo el sistema social diciéndome, pues así no nos mola. Y era como... Ya, pero es que el otro me ha matado. ¿Y qué hago? Muy fuerte. Para mí eso, o sea, es un camino chungo porque, o sea, la gente te sigue llamando gorda. O sea, tú has salido de una anorexia, has cogido más peso del que se supone que deberías de tener, que en eso ya hablaremos, y la gente te vuelve a agredir. O sea, ya no es que no te llamen guapa o que no te digan que estás buenísima, es que te agreden. O que te refuercen tu comportamiento sano. Claro. Sí. Sí. Y... claro, hablando de la comparativa, ¿no? Como entre las dos formas de vivir la enfermedad o el trastorno, para mí fue de vuelta a algo mucho más de gotitas pequeñas, ¿no? Claro, es que tú saliste como entraste y yo salí Exacto, como entré. Exacto. Radical, yo de a poquito y de a poquito. Y esto, como que lo que sí que puedo identificar son los factores, ¿no? Que para mí tienen que ver con esto, con tener algo muy claro que hacer en la vida, con quiero hacer esto, y para hacer algo, para hacer cualquier cosa hay que tener fuerza, ganas, lo que sea, ¿no? Con el... A mí en concreto, a mí me ayudó el empezar a compartir desde otro lugar la comida con las personas que amaba. De repente que ya tenía personas que me amaban, como que ya me sentía mejor con mis relaciones, y recuerdo que sí que tuve una pareja con la que empecé a vivir en ese momento, con la que descubrí que se podía disfrutar comiendo con alguien y no haciendo nada después, viendo 3 películas. Después y después al día siguiente también, y al siguiente también, y que podía estar 3 días comiendo lo que quería, disfrutando ese comer y no teniendo Sin que hacer nada al castigarte, respecto. sí. Exacto.
y que no pasaba nada. Mm. Y bueno, como que para mí también hay adentro otro factor que tiene que ver con que para mí siempre ha sido, desde cuando empecé, algo que iba y venía entre lo sano y lo no, que es el ejercicio, que es el entrenamiento. Como, claro, yo me dedico a algo que requiere un nivel de entrenamiento muy alto, hay una carga de actividad física muy alta, no voy a no reconocer que evidentemente yo utilizaba el entrenamiento como compensación en un momento. Y como que todavía tengo que estar ojo a visor con eso. Bueno, es que para mí, que esto lo estaba pensando justo según estabas hablando, en plan de... Es que hay una parte de todo esto, porque entre lo sano y lo no. Esa palabra me ha gustado mucho porque la gente habla como de comportamientos sanos, que esto lo hemos dicho también antes, y comportamientos no sanos, y no habla del... ¿Pero tú por qué? O sea, ¿cuál es la base? ¿Cuál es el impulso real desde el que haces esa cosa, ¿no? Y yo es cierto que hay muchas cosas en las que yo tengo que estar como muy atenta para no caer en la trampa, en plan de, cuidado, esto lo haces para ti, porque es sano para ti, o hay otro bichito por detrás diciéndote cosas. Entonces siempre es como una actitud de tensión, es como cuando me miro al espejo, siempre es una actitud de tensión de, cuidado, no te hagas daño, ¿no? Cuidado, no te hagas daño, cuidado, quiérete, cuidado, entiéndete, cuidado... aprender a hacer esto, y yo creo que esa actitud para mí no se relaja, porque que esto es una de las cosas que hemos hablado. Creo que cualquier persona, yo he visto a gente que empieza a perder kilos y el refuerzo social es tan bestia que pierde el foco y la valía se va a la estética, y es como muy fácil que te pase eso, ¿no? Que tu valía se vaya a la parte estética cuando es lo que se refuerza todo el rato y no se quede en tu autoconcepto como tú como ser humano. Entonces yo esa actitud sí que la cuido mucho, es como... Cuando, pues lo que te contaba antes, ¿no? Que el otro día yo no me maquillo para ir a trabajar, ¿no? Y aquí en esto tengo idea, ¿no? De ir a veces maquillada, a veces no, y dar varias perspectivas de mí misma, porque yo siempre soy, ¿no? Eso está muy bien. Mi concepto siempre es yo, y soy, bueno, tengo muchas Y formas que de también expresarlo. mola poder ir maquillada si te apetece. Sí, pero, Claro. pero como una actividad voluntaria, que tiene que ver, o sea, joder, yo me acuerdo que, mira, esto no lo había comentado nunca, yo tuve una época... Porque yo en toda esta época me hice muchos... Como habéis visto, soy muy de... Si lo hago bien, ¿no? Entonces, hasta el fondo, hasta matarme. Soy como experta en todo. De hecho, conseguí casi matarme y no tener una anemia. Porque yo me hice un curso ahí súper extenso para aprender a... Qué profesional. Sí, tía. Conseguí casi... O sea, estaba ya a un tris de un fallo hepático, porque yo me quedé sin menstruación y estaba ya un tris de un fallo hepático, y hacías una analítica y tenía la analítica perfecta. Para esa gente que dice, no estoy enfermo, que mi analítica está bien. Pues bueno, puedes tener la analítica bien y estar jodidamente enfermo. Entonces, ya no sé qué estaba diciendo. Ah, sí, que ahora me pasa que el otro día fui maquillada a trabajar, ¿no? Y que todo el mundo te refuerza socialmente en plan de ¡qué guapa estás! Y yo siempre digo, guapa estoy siempre. Y siempre tengo la actitud detrás de, Andrea, tú siempre eres guapa. Te están haciendo este refuerzo, pero no dejes que te influya, porque tu concepto de ti siempre es igual de guay. Tú eres guay porque eres la persona que eres, no por la parte de la opinión externa. Y tengo como que... Porque claro, yo tuve una etapa en mi trabajo que iba a trabajar, que aprendí en toda esta época, hice cursos de maquillaje y toda la historia, iba a trabajar todos los días maquillada. Y gastaba 1 hora de mi vida en maquillarme y peinarme, y la gente se pensaba que tenía los labios yo de un tono particular de rojo, que iba siempre con el mismo tono y la gente... Con un brillo gloss todo Pero el tiempo. que la gente integra que tu imagen es así. Sí. Y un día, no sé qué me pasó, que creo que estuve enferma, no sé qué, y no me pude maquillar, y es como... ¿Qué ha pasado? Y es como, nada, soy así. ¿Ah, sí? Es que si los labios rojos, y yo pienso, ¿en qué momento alguien piensa que yo puedo tener los labios rojos de manera natural de un rojo así? Joder, que es imposible. Y invisibilizan ese esfuerzo. Es como, no, Andrea es así, esa imagen... Bueno, y lo que decías del comentario, lo que lleva detrás el comentario, ¿no? Ah, El sí. contracomentario. El comentario de qué guapa estás hoy lleva detrás ayer no lo estabas. Exacto, es como cuando no te arreglas no estás guapa. Y es como, perdona. Y yo ahora, o sea, la gente se lo digo y la gente se queda como, qué borde. Digo, yo estoy guapa siempre. Y es como, o qué borde o qué sobrada. Y es como, no. Es que detrás de tu comentario amable hay un comentario no tan amable y estoy respondiendo Claro. a los dos. En plan... Hablando de los comentarios, que mejor os los guardáis todos, O sea, prácticamente. porque... la opinión sobre los cuerpos ajenos, mira, la coges en un bolsillo, la doblas, te la guardas en un bolsillo, cuando llegas a tu casa la tiras a la basura. O sea, eso es lo que tienes que hacer con la opinión tuya de la estética de los demás. Claro, porque nunca sabes lo que este comentario puede suponer para la persona y lo que lleva detrás tu comentario. Exacto, lo que lleva detrás. Sobre otros momentos de su vida o otros momentos y otros estados físicos de su cuerpo, ¿no?
O sea, que tú hagas un comentario sobre una parte del cuerpo, sobre el estado físico de una persona en un momento concreto, tiene mucha historia y va muy cargado. Sí. Aunque para ti sea muy inocente y lo hagas desde el mejor lugar. Sí, y luego que claro, la gente ve solo el concepto individual del comentario, lo que hablábamos antes, pero cuando todo el sistema reforza de la misma manera, se genera una presión directa, que eso es violencia estética, claro. Que de repente una voz ya no es una voz, es la voz social, que de repente... Lo que tú se convierte ya no en lo que los demás opinan, sino en lo que tú eres. Y esa es la movida. Que tú nunca eres eso. O sea, que es que tú no eres tu talla 38. Que cuando te miras al espejo y te llamas gorda, o sea, te has puesto toda tu valía y todo tu autoconcepto en una imagen. Y que tú eres muchísimas más cosas que una imagen. O sea, eres un ser humano. O sea, yo siempre cuando hablo de estas cosas, porque yo he hecho mucha autoterapia. Dice mi psicóloga que me he salvado muy bien el culo. Bueno, yo creo que podría haberlo hecho mucho mejor pidiendo ayuda. Pero es que sin saber cómo lo hacemos, pues como podemos. Pero, o sea, yo una de las cosas que más me ha ayudado en mi forma de solucionar esto, yo tengo una manera de ver la terapia que es, yo no cambio las conductas, cambio la cognición. O sea, mi terapeuta es cognitivo-conductual, entonces yo no voy a hacer intervención sobre una conducta, hago intervención sobre el pensamiento que hay detrás de eso, ¿no? Exacto, cómo me siento respecto al pensamiento. Sí, y qué es lo que pienso. Entonces, cuando cambio cómo pienso, resulta que la conducta cambia muy fácil, porque ya no hay nada que me lo impida, es sencillo hacer ese cambio, ¿no? Y yo, un ejercicio que me maravilló fue verme como, o sea, relatar todas las cosas que me habían pasado en mi vida y verme como una superviviente de todo eso y decir, tía, eres increíble, o sea, ¿por qué no te estás queriendo? Si eres una persona, ¿sabes? Impresionante, o sea, te mereces todo el amor del mundo y el primero el tuyo, ¿sabes? Pero para mí ese momento de que yo me acuerdo que se les leí en voz alta, que lloré como una magdalena y me dijo, pues hay muchísima gente que con esto se acaba suicidando y se muere o cae en las drogas y ya no sale adelante y tú no solo has salido adelante, sino que te has sabido sacar con cariño, no has perdido, o sea, has mantenido círculos sociales, ¿sabes? Como que lo había hecho muy bien y verme así, ¿no? Como una persona capaz, en vez de como una lista de errores, una lista de aprendizajes que había hecho con esfuerzo, fue como muy curativo. No sé. Y no como una víctima vulnerable, Claro, que lo eres y has de asumir que lo eres y sí, pero al mismo tiempo como darle la vuelta a esa autoconcepción y decir, pero es que has dicho antes una cosa que me pareció precioso, como tenemos una sociedad enferma que tiene el centro colocado en el valor de la persona por su valor estético y nosotras dos hemos sido lo suficientemente sensibles como para caer enfermas a raíz de esa enfermedad social. Sí, claro. Y yo nunca me había autopercibido como una persona sensible por eso. Pero es así. Pues me parece hermoso. Hombre, claro que sí, pero es que además es muy gracioso porque tú cuando... O sea, eso se llama, bueno, tienes que hacer una lista de traumas, ¿no? De cosas que te han puesto en riesgo tu vida o que te han traumatizado por X o por Y, ¿no? Y la mayor parte de esas cosas que pasan en los primeros 18 años de tu vida, tú eres menor de edad. Quiero decirte, es que tú no eres responsable de eso. O sea, ni siquiera a nivel legal, es como, es que no es tu puta culpa. Real, o sea, que no es tu puta culpa, ¿sabes? Que ayer eres víctima. Y aún así, aún siendo un niño, aún siendo una persona sin recursos, tú has sabido tirar para adelante. Es que eso es muy valioso, ¿sabes? Y no nos autopercibimos así. Y cuando la gente habla de los problemas de los niños o de los adolescentes tal, es como que son el reflejo de lo que hacemos nosotros. Que eso de... No, es que a mí me hace mucha gracia. No, bueno, es que el que decide que la parte estética es importante también tiene derecho. Pues sí tiene derecho, pero cuando la estética ya no es una opción, porque todo el sistema te castiga cada vez que no entras y te premia cada vez que lo haces, la estética deja de ser una opción para ser el único camino y resulta que ese camino enferma a los críos porque no es sano. Y estamos diciendo, bueno, no pasa nada, pero es que es una elección libre. Bueno, pues si pegar hostias ha dejado de ser una elección libre, lo mismo tener comportamientos que agreden directamente a la salud emocional de la gente debería de empezar a ser algo a trabajar. O sea, y una cosa puesta en la primera página de la agenda, que es que de estos comportamientos de atracones, restricciones, hoy he comido mucho, pues mañana no, pero que es que esto hay nutricionistas que lo están pautando, que están diciendo, pues si hoy te pasas, al día siguiente te lo quitas, y eso se sigue haciendo, y lo tenemos más normalizado que el Quintín, y está en una guía de salud mental, ¿sabes? Que eso no es bueno. Y la gente sigue diciendo, bueno, pero es que has tú más guapa. Y es como...
Si estás más guapa y los niños los pagamos en los psiquiátricos y suicidios infantiles y adolescentes por los techos. Pues es que todo tiene un precio como sociedad. Y lo que hacemos los adultos a veces no lo pagamos los adultos. Lo pagan nuestros hijos. Que yo no tengo hijos, pero me explico. Totalmente. Bueno, es que es muy fuerte que justo en el momento, claro, porque nosotras empezamos con este tema en la adolescencia, como justo en el momento en el que estás construyendo tu autopercepción de tu cuerpo en relación con lo social, en relación con el otro, contigo misma. Estás construyendo justamente eso. Sí, claro. Entonces, ¿cómo no te va a pegar por ahí? O sea, es que... Pero es que eso, mira, me ha pasado a mí hace poco con un paciente que no quiero yo aquí tampoco quitarles a mis pacientes su capacidad de sentirse protegidos, ¿no? Pero bueno, que además era un chaval jovencito y le estaba rehabilitando y yo, por mi forma de trabajo, yo trabajo con ejercicio. Entonces yo prescribo mucho ejercicio de fuerza y me decía el otro día su madre que se le ha ido de las manos, que ahora se va, porque claro, ha empezado a entrenar, el refuerzo social ha cogido, ha entrado en juego y se le ha ido de las manos, porque es que, por eso, entrenar es sano. Pues si tú piensas que tu concepto es mejor porque entrenas y estás guapo y entonces me quieren y entonces no sé qué, eso no es sano. O sea, aunque el entrenamiento físicamente para tu cuerpo vaya bien, estás haciéndote un daño emocional y lo estás pagando con salud mental. Aunque no estés haciendo nada que sea directamente físico o que hiera tu cuerpo. Pero es que hay muchos comportamientos de salud mental que no se ven directamente transmitidos a nuestro físico. Y que de base nos hacen mucho daño. Se puede ser muy infeliz. O sea, se puede tener una depresión y no parecer deprimido. Pues se puede tener un trastorno de la conducta alimenticia y que no lo parezca. Que joder, yo cuando veo los comportamientos de la peña, digo... yo no soy experta, pero... pero un par de cosas puedo saber. Pero de esto me hice un máster así sin querer. Y que es curioso porque igual que, joder, en sanidad, por ejemplo, tú cuando tienes las banderas rojas, ¿no? Que son como las cosas que tienes que mandar a alguien a urgencias sí o sí. Y una de ellas es cambios repentinos de peso. No voluntarios. Pero, Okay. pero si pierdes 25 kilos voluntariamente, ¿no es de verdad una señal para ir a mirártelo? Porque yo creo que sí. Hombre, es fuerte. O sea, pero es que en las guías sanitarias es como, bueno, si él quiere, como perder peso está siempre bien, es como de, a ver, siempre bien no está, ¿eh? O sea, ni la obesidad es directamente insano, ni el estar flaco es directamente sano. Esos conceptos les han vendido así porque para el marketing le vería de puta madre. Y porque yo esto lo decía en el texto que he escrito, para capitalizar un malestar tienes que generarlo. Entonces, claro, para que la gente vaya a pagarse las liposucciones, a hacerse los planes de régimen y a sentirse frustrados con su cuerpo, les tienes que frustrar. Entonces, todo el sistema está montado para eso. Claro. Lógicamente. Bueno, pero no pasa nada. Elegimos. Bueno, Elegimos en base al contexto que tenemos. Elegimos con unas capacidades de elección muy pequeñitas. Y que la lucha luego, o sea, al salir, yo es lo que te digo, yo cogí peso y yo he estado con gente que sabía que había estado enferma y yo decir, estoy estupenda, y que me dijeran, no, estás gorda. Y yo pensando, tío, que acabo de salir de una anorexia, o sea, de verdad, tenemos que seguir agrediendo incluso ahí, incluso en gente que ya ha sido víctima, ¿sabes? Y yo flipo porque ahora ya nadie se atreve, y si se atreve a hacérmelo, o sea, si lo piensan y se atreven, yo ya es como, bueno, son gilipollas y ya está. Y ya no me duele, ¿no? Pero durante mucho tiempo me dolía eso. O sea, cada vez que me lo decían era como, qué dolor aquí dentro. O sea, bueno, es que va una herida. Sí, va el dedo a la herida. Y había una parte de mí que, porque claro, para tú llamarte gorda, tú tienes que pensarlo también. Y yo me llamo mucho gorda. Entonces, es un patrón que romperlo es muy difícil. Yo conseguí romperlo, ¿no? Y yo me acuerdo, tía, estar de botellón en el río y cruzarme con un tío de pedo y que me dice, ¡quita gorda! Y eso en la calle, o sea, en plan gratuito completamente, y es como, tío, o sea, que al final el odio hacia la gordura de esa manera tan desproporcionada que hay, que está como fatal vista, que al final el miedo a estar gorda es lo que nos atenazaba, a mí por lo menos. Y que esté tan reforzado el que se odia así alguna característica física,
que además tiene que ver con un estilo de vida. Pero no se le dice, oye, parece que puede haber algún problema de estilo de vida. Revisamos a ver si estás comiendo sano, si tienes ansiedad, si te encuentras con suficiente ánimo para cuidarte y hacer ejercicio, o si tienes suficiente información sobre cómo te tienes que cuidar, porque tal vez haya algún error de cuidados. Si no lo hay, no pasa nada, pero vamos a revisarlo. Eso no pasa. O sea, te llaman gordo y encima es tu puto problema. Y es como... No sé. A mí esta parte me parece súper bestia. Y luego lo que decía, te contaba antes, que a mí es verdad. O sea, decía Gloria Fortune, que es una crack, si eso, seguidla, está en redes. Que ya no había oído nunca a una mujer hablar bien de su cuerpo. Y es que es verdad. O sea, la gente lo único que hace es llamarse gorda. Todo el rato. Es que estoy gorda, es que tengo que perder 5 kilos, es que me he puesto a dieta y no... O sea, todo el rato. Sí, ver el fallo también, ¿no? Vernos como fallo. Y también como que estaría muy bien desvincular la idea de el problema de salud con la gordura. Sí, bueno, es que es Porque es como... Esto, ¿no? No se le pregunta a una persona canónicamente delgada nada. No asumes nada sobre su vida. Pero sobre una persona que tiene más grasa que esa persona que es canónicamente delgada, de repente asumes que, bueno, pues que tiene trastornos de conducta. Seguro, sí, fijo. Cuando probablemente la persona que no tiene ni un dedito de grasa tenga más problemas de conducta vital, ¿no? Que es como un sinsentido al final. Sí, y luego, bueno, que es que, bueno, yo no sé cómo lo viviste tú, yo ya te digo, como fue una lucha así como muy, muy radical contra ello, que es que la gente lo tiene súper poco trabajado, y que realmente, o sea, esto para mí es real, yo no sé cómo se me percibe ahora, porque la verdad que me importa una mierda, entonces claro, ayuda mucho que te importe una mierda. Eso está muy bien. Eso sí. está muy bien. Entonces, pero es verdad que yo cuando he conseguido trabajar mi autoestima, me siento increíble. Y soy percibida como qué tía tan guay, qué atractiva, qué tal. Pero porque lo llevas como dentro, ¿sabes? Es que es una cuestión que no está en... Y eso no te lo dice nadie. Y cuando te dicen, o sea, para ligar, no sé, estar delgado. A ver, equipo. Si alguien sale contigo porque estás delgado, es gilipollas. ¿Para qué quieres salir con el gilipollas? O sea, Bueno, y que no te quiere a ti. y que Quiere una configuración de ti, ¿no? Pero una persona que te quiere como persona, como lo que tú eres íntegramente así, entera, le da igual lo que peses, porque a quien quieres a ti. Entonces, claro, cuando tú te das cuenta de eso, que yo me he dado cuenta ya ahora, de mayor, tipo ayer, en plan, tipo, cuando dejé la última relación, que era un tío bastante majo, dije, hostia, claro, es que toda esa gente a la que yo quería gustar, no la quiero en mi vida. O sea, es como... y la gente a la que quiero en mi vida me va a querer siempre tal y como soy. Entonces, claro, ¡boom! Boom. Boom, boom. También cuando pasa esto resulta que puedes salir con el 0,003% de la población porque la mayor parte de la repente gente... ya no te interesa. no pasa el corte. No tienen carne de persona y... Tienen carne de persona. Y una cosa que a mí me parece también muy fuerte del ir poco a poco saliendo, que de repente cuando vas saliendo vas hablándolo. Ah, ya. Claro, de repente ya no sientes tanta culpa, tanta vergüenza y de repente lo vas comentando poco a poco, ¿no? Como vas diciendo, bueno, pues a mí me pasó esto, yo tengo esta relación con la comida, a veces incluso todavía me pasa no sé qué, y te das cuenta de la cantidad de gente Muchísimo. que también. Muchísima, es una pasada. Es una pasada, es una pasada. Es una pasada y es una pasada que yo sé que también hay hombres que les ha pasado, pero es una pasada además la cantidad de mujeres que bueno, ya está, ¿no? O sea, como ya sabemos lo que hay, pero... No está, o sea, para eso estamos aquí, porque no está. Exacto, estamos para eso. ¿Por qué ocurre de esta forma, no? O sea, como, Sí. ¿qué está pasando? O sea, a mí me pasó, tía, porque yo, claro, como el cambio fue tan radical, que yo decía que era anoréxica, porque yo eso sí que como lo integré en el minuto 1 y yo hablaba de ello, incluso cuando estaba enferma yo fui al médico y le dije, soy anoréxica. O sea, yo tenía como muy claro. Y cuando me dijeron, o sea, claro, como yo ya no tenía esa imagen, me dijeron, sí, anda tú. Y yo pensando... Y esto me pasó con un compañero de trabajo que yo le dije, bueno, es que yo llegué a pesar 40 y tantos kilos y me dijo, sí, anda tú. Y le dije, pues sí, gilipollas, porque soy anoréxica. Y se quedó con la cara blanca y es como, ¿ves? Ese tipo de comentarios hay que guardárseles, porque tú no sabes la historia de nadie. O sea, realmente no conoces todo lo que ha pasado a esa persona. Y la gente se piensa que lo saben todo, ¿sabes? La ignorancia es que es muy atrevida.
Totalmente. Y claro, cuanto más cauto es la gente, menos habla. Que hay que escuchar. Claro, además si alguien te dice, qué mierda de comentario, tía. O sea, si alguien te dice, he sido anoréxica, tú lo primero que dices es sí, anda. No te pones a escuchar con los oídos más abiertos de tu vida. ¿Qué te pasa? O sea, no. No, tía. No. Es una pasada, sí. O sea, yo hace poco en el Tinder que me he ido porque sí. Me he ido, le he retirado a la aplicación el carnet de persona. Con el último tío que le había dicho que era anoréxica y va y me coge una lorza y me dice, ¡ay, mi lorcita! Y yo pensando, ¿pero tú quién cojones te piensas que eres para hacerme eso? Y dice, no, es que me gusta. Y yo, bueno, pero a mí no me gusta que te relaciones con mi cuerpo así. Y fue como, Qué desubicado. o sea, ¿no? sí, claro. Es que yo pensé, ¿pero qué cojones? O sea, loco. Muy fuerte. O sea, que yo ahora me río, ¿sabes? Pero pienso, le pasa a una persona que esté menos equilibrada que yo y es que te hunde. Claro, es que eso es al día siguiente esa persona vomitando. Sí, o ya no come, o se mete 6 horas de gimnasio. O sea, Exacto. Y quería también como abrir el pequeño melón, bueno, pequeño no, enorme, de hecho es enorme. el melón. El melón bueno, de los contextos también profesionales, ¿no? De los contextos, en mi caso profesional, del mundo del circo. Que, claro, o sea, el mundo del circo está asociado a una imagen Circo del Sol, ¿no? Como imagen de las personas, de los cuerpos. Bueno, está muy asociado, o sea, el pilar de la asociación que quiero establecer es que lo importante es el cuerpo, ¿no? La imagen. Claro que lo importante es el cuerpo porque es tu cuerpo lo que se ve, tu cuerpo lo que se mueve, tu cuerpo es tu herramienta artística. Es la herramienta, exacto, y es como el punto de foco. Uh-huh. Pero el punto de foco debe ser el movimiento, lo que cuenta ese cuerpo, no el cuerpo en sí, Uh-huh. ¿no? Y claro, también es como que dentro de esto nos estamos intentando desvincular de ello, pero nos queda un trabajo es que encima eterno. a mí me parece que en el mundo del En el mundo de la danza, en el mundo todas las artes escénicas, o de sea, la gimnasia rítmica. de las actrices, Sofía. O sea, También. O sea, es que en general Claro, o sea, sufrís una violencia. Una violencia, o sea, porque tú, a mí que además adoro el cine, es como, por favor, podéis plantear ya personajes femeninos que no sean todos exactamente iguales. Y que sean todos que parece que o que tienen un TC activo. O sea, que además, lo que hablábamos antes, ¿no? Esa imagen de la persona delgada que es así naturalmente y es como que no, que esa gente es gente que Que eso no existe. eso no o sea, podéis por favor poner cuerpos reales ya. O sea, que lo lleváis diciendo y seguís haciéndonos lo mismo. Que nos ponéis a una persona que no es normativa y la llamáis la gordita y ya es el personaje que tiene. O sea, podéis dejar de hacer eso. Claro, ya te limpias las manos y dices, bueno, ya he hecho mi trabajo aquí con el mensaje, ¿no? Y es esto, ¿no? Es como la cantidad de gente con la que yo he ido hablando poco a poco de TCAs que están adentro del mundo del circo. Sobre todo mujeres también. Que es increíble. Y es increíble y también yo lo entiendo y lo vinculo muy rápido, ¿no? Es como una persona que tiene un TCA llega al mundo del circo y se va a sentir mejor. Sí, claro, te ayuda porque haces ejercicio, te obliga a comer. Porque te obliga a comer, porque si no, no haces lo que tienes que hacer o lo que quieres hacer. Entonces, por un lado hay una cuestión muy positiva y creo que es una herramienta incluso que se podría plantear en el trabajo en la lucha contra los TCAs, que de hecho en algún momento de mi vida a lo mejor por ahí ocurre algo. Sí, a mí también me apetece esa lucha como más activa. Sí, pero que hay que tener mucho cuidado también. O sea, a mí lo que me parece que la herramienta, el ejercicio es una herramienta hermosa porque, joder, yo es con lo que trabajo todo el rato, ¿no? Y al cuerpo le sienta fenomenal y es increíble como forma de cuidarte y de entender las cosas. O sea, yo, mira, tengo uno de mis compañeros es entrenador y me entrena. Y cuando le digo, ¿qué tal estoy? Me dice, ¿cómo vas con el peso? Y es como enseñarlas, ¿cómo vas con el peso? ¿Cuánto levantas? ¿Te ha costado? Con el peso a nivel de... de... Vale. Dije, en mi clínica solo se habla de los kilos que levantas. Los que pierdes no nos interesan. Entonces, es como... si has bajado de peso, es como... Has bajado de peso, te encuentras bien, que estás levantando menos kilos. Es como... Esos son los kilos, ¿vale? Los demás... Súper. Y que si les enseñáramos a las chicas a relacionarse así con su cuerpo, en plan de... Tienes que estar fuerte. Y no para matarte, para estar delgada, porque al final es lo que te digo, que en cuanto empiezan con estas cosas es fácil que la cosa se vaya hacia la estética como súper rápido. Sí. En plan de,
ay, pues me han dicho que estoy muy guapa, sí, y quieren más, y quieren más, y quieren más, y al final volvemos al mismo hoyo. Es como Exacto. entender que, o sea, para mí es desvincular la valía de la parte estética, a pesar de que te estén valorando todo el rato desde la sociedad solo por la parte estética. Entonces, claro, es que es aprender un mensaje que es contracultura. O sea, para tener una buena autoestima tienes que hacer una contracultura de lo que hay. ¡Guau! Esto Que es así. es así. Entonces, Es claro, así. al final te cuesta mucho dinero y mucha terapia. Porque... Y lo tienen 4 gatos. Que podían poner eso de moda, tío, tener una buena autoestima. Eso podía estar de moda. A ver si la gente empieza a invertir pasta en eso. Pues sí, y ya para cerrar este tema que quería apuntar como que adentro Ay, sí, de... que te he cortado. No, tranqui, todo bien. Que adentro del mundo del circo para mí existe como una cuestión muy curiosa sobre cómo percibimos los cuerpos y lo que se ha percibido también históricamente, que está cambiando mucho el circo también de cómo era antaño y cómo era a nivel histórico cuando empezó, ¿no? O cuando se hizo más famoso, porque yo creo que siempre ha habido un poco. Pero la cuestión que me parece muy interesante es que se ha percibido el cuerpo del artista de circo siempre como un cuerpo heroico. Como Una super persona. como ¿no? una superpersona, así como ese que puede hacer cosas imposibles que un mortal humano medio no puede hacer, pero que puede hacer con entrenamiento. O sea, si es que tampoco está... O sea, no, esa distancia me parece que genera muchísimo problema. Y al mismo tiempo tenemos ese cuerpo heroico que es el Circo del Sol, ¿no? Porque, de hecho, cuando aparece la gente, cuando yo veo una persona en persona del Circo del Sol, o sea, es que realmente tienen esa colocación, ¿no? El imaginario es así, Sí, tal cual. sí, muy fuerte. Les ves alas, brillan, es como, ay, por favor, qué loco eso. Pero bueno, como que la idea sería como ir viajando hacia realmente la desconfiguración del ideal. Porque en realidad es mucho más hermoso un cuerpo que se puede desconfigurar, que puede ser variable, que puede ser... Y esto en el circo, en la vida y en todo. Lo que decíamos en un momento, charlando antes, que mi cuerpo no va a ser igual siempre. Igual que yo no soy igual siempre. Entonces mi peso, lo sano es que no sea igual siempre. Es que así, o sea, yo para mí una parte muy curativa, que esto me lo decía mucho mi padre, me lo repitió mucho, que es una frase que es mía, yo me di cuenta de que llevaba el peso de la vida que tenía. Es decir, llevas el peso de la vida que llevas. Si entrenas, comes sano, te mueves, no sé qué, tienes un cuerpo. Si estás sentado en una silla no sé cuántas horas, tienes otro cuerpo, ¿sabes? Y creo que eso es lo que tiene que ser natural, en plan de tú tienes el cuerpo de la vida que llevas, lo que tienes que llevar es una vida sana. ¿Qué pasa? Que en una cultura en la que tienes que trabajar 10 horas sentado, porque tú y yo tenemos suerte, que nuestros trabajos o sea, nos permiten movernos, pero en general la gente, la media poblacional, no tiene esa suerte. Entonces, No se mueve nada. claro, ¿cómo compensas si tú no puedes hacer la vida normal o la vida sana, ¿no? De moverte y poder quemar calorías de manera natural porque te mueves y haces cosas? ¿Cómo lo haces? ¿O haces una restricción calórica para tener ese cuerpo ideal que al final... el problema de perseguir los ideales es que cuando les alcanzas se esfuman. Y además, tu cuerpo envejece, o sea, pero de manera natural. Entonces, si no puedes variar, va a llegar un momento en el que la gente te vas a frustrar, porque te vas a querer agarrar a esa imagen estética que es aceptada, que se te va a ir escapando de las manos. Entonces, claro, al final no nos permiten envejecer con amor propio. Entonces, que acabas haciéndote un montón de procedimientos quirúrgicos que, claro, al final todo es un mercado, ¿no? Sí, la cuestión es que o sea, el problema está en que en ese ideal estético es inamovible. Sí, claro. Y que permanece igual siempre cuando nosotros somos todo el tiempo cambiantes. Y que luego, que a mí, por ejemplo, por eso me parece como muy interesante el concepto de ampliar el imaginario. Es decir, Claro, generar que haya imágenes otros cuerpos. variables de lo que es. Exacto, en el cine, en el circo, en la danza, En todo. En todo. Y que cuando veas a una persona, ya no se te ocurra de base pensar es delgado, está fuerte, porque conocerás a gente fuerte, delgada, gente fuerte, no tan delgada, a gente fuerte que tiene una imagen que no está tan idealizada dentro de eso. Entonces ya juzgarás menos porque tu concepto de la realidad será más amplio. No te quedarás solo con la portada de las cosas. Tendrás más diversidad, ¿no? Y yo creo que eso ayuda en el camino de ya no solo de salida, sino de no entrar. ¿Y cómo nos hemos desvinculado tanto de la idea de que la realidad es diversa?
¿no? Ya. O sea, ¿cómo hemos llegado a pensar que la realidad y lo que ha de ser es una cosa sola? Así, en esa forma. O sea, yo creo que eso ha hecho mucho, o sea, porque creo que nuestra mente, y esto es una cosa que he hablado alguna vez, como que tiende a simplificar las cosas, ¿no? Entonces tú normalizas tu realidad. Entonces, joder, a mí me pasó la primera vez que viví con mi pareja, hacía el cocido súper raro. Y yo se lo dije a mi madre, digo, ¿qué hace un cocido rarísimo? Y es como, porque para mí el cocido es el cocido que se hace en mi casa. Y es como, eso es lo que tú haces, ¿no? Y entonces llega al cine, cuando empezó, y te habla de la realidad. Te da la realidad de los demás que tú vas a consumir. Pero solo te habla de una realidad. Entonces tú dices, pues es la única que existe. Pero eso es mentira. Y de hecho muchas historias no han llegado, o sea, ahora se habla de ellas porque hay formatos que no tienen presupuesto. Porque siempre ha interesado contar la misma historia. Y ya eso se les ha acabado. Ya fue. Ya fue. Pero quieren seguir agarrando porque genera mucho dinero. Pues sí, no sé si se nos ha quedado alguna preguntilla de estas. A ver. Lo tengo aquí. ¿Qué consejos te darías a ti misma cuando estabas enferma? Esto lo hablamos en el anterior capítulo, ¿no? Un poco sobre la terapia. O sea, De como que yo hacer dije, terapia, sí. como que yo dije, ve a terapia. Sí. Y que podemos abrir como el mini capítulo de la terapia, a lo mejor, porque Bien. mi experiencia con la terapia fue en un primer momento cuando mi mamá identificó que yo estaba muy enferma. Ya lo asumimos todos a nivel familiar y fue como, vale, planteemos una solución, todo esto como muy sintetizado porque es un proceso muy largo, ¿no? Y muy complejo. Vamos a terapia. Yo recuerdo que, es que de hecho no tengo casi más recuerdo y también el recuerdo lo he maquillado para hacer gracia, porque a mí me hace mucha gracia, pero recuerdo de esto, ¿no? Como de ir a hablar con esta persona, con una mujer que trataba mi TCA desde un lugar muy simplista y desde un lugar de, mira, tú lo que tienes que hacer es comerte 4 palmeras de chocolate y estarte tranquila y estar bien y que no pase nada. Y es como, perdón, toda una chica de 17 o 18 años, no sé cuántos tenía, que está pasando por una enfermedad tan compleja como esa, no la puedes simplificar. No la puedes simplificar a un statement que solo tiene que ver con un tipo de comida además en concreto. Me parece terrible, o sea, por eso también es importante entender qué tipo de terapia ¿Y qué terapeuta? y qué terapeuta. O sea, ojo, cuidado con quién pones tu salud mental. Exacto. ¿En las manos de quién? Y recuerdo que el segundo terapeuta al que acudí con este tema me trató desde un lugar que yo no conocía de nada antes y me pareció muy interesante, que es el árbol genealógico. ¿Te suena? Pues tiene que ver con cómo las conductas de tus familiares y gente cercana a ti han podido afectarte en según qué procesos, ¿no? Y nos fuimos como remontando y remontando, pues primero en la línea directa, ¿no? O sea, primero padres, tías, esto, después abuelos, después bisabuelos. Y bueno, una de las cosas que a mí me pareció más interesante de lo que descubrimos, que vete tú a saber, ¿no? Como realmente como en la línea de acciones-reacciones que pasó, pero yo descubrí una historia de mi familia que me parece muy interesante, que es que mi bisabuela, después de la guerra civil, cuando se estaba acabando la guerra civil, tenía una niña y un niño. Y en un momento fue al pediatra porque estaba preocupada porque no sabía, porque tenía poco dinero y no sabía qué hacer cuando compraba la carne, cuando compraba un filete. Porque ella tenía la concepción de que la carne se la tenía que dar al hombre, al niño. Pero entonces, ¿qué hago? ¿No le doy la carne a la niña? ¿Qué hago? ¿Parto el filete en 2? ¿Qué hago? ¿La niña puede pasar sin comer carne? Y el médico le dijo sí. La niña puede pasar sin comer carne, el que necesita proteínas es el niño. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y luego, claro, de repente, bajando por toda mi línea generacional, una movida de la mamá cómo alimenta a su hija. Ya, qué fuerte. Yo no lo había pensado nunca eso. Y me parece que, no sé, de repente luego también, yo soy vegana, vegetariana, o sea, como de repente yo también tengo toda mi historia con la carne, que no solo tiene que ver con lo ético, de repente me di cuenta, ¿no? Que a lo mejor no solo tenía que ver con lo ético. Ya, qué fuerte. Hola. Yo es que, o sea, ya te lo he dicho, ¿no? Pero que yo me flipé porque yo la primera terapeuta a la que fui, que se suponía que era experta en TCAs,
Yo creo que ella tenía un TCA claramente, o sea, era una persona yo creo que no comía, o sea, era completamente, la complexión era totalmente o sea, que puede ser delgado, pero era extremadamente delgada. Y claro, esa señora diciéndome, pero tú cómete sobaos, y yo, que no pasa nada, y yo allí pensando, pero es que esto es hipocresía pura, o sea, a mí me parecía como fatal, sentía que y luego... yo me salté todas las... O sea, yo ya no hice más terapia ahí. Y luego cuando me aproximé que para mí esto fue como muy duro, la siguiente terapeuta que ya hice como más, porque pasé por unas cuantas que fueron como... hice una sesión y fue como de, aquí yo no dejo que me toquen ni jarta vino. Con la otra chica también era como... Bueno, pero con lo disfrutona que tú eres, no te pongas así. Y era como, pero es que, o sea, eso no es una herramienta. Eso es un relájate, o sea, es que no entiendo. Y realmente Wow. yo, la modulación con la comida, o sea, la terapia que he hecho con la comida, fue como normaliza. O sea, normaliza y ve viendo como, y lo mío ha sido prueba, error, prueba, error, prueba, error, porque luego lo que he hecho ya es ir directamente a la autoestima. O sea, al autoconcepto, a trabajarle desde la base, y eso sí me ha ayudado mucho, claro. O sea, para mí eso sí, pero sí, o sea, con la terapia cuidado porque como es un tema que para mí mucha gente no se trabaja de base, en ellos mismos me parece complicado que sean capaces de trabajarlo con una persona que lo está pasando. Con una persona que lo está pasando. O sea, que me parece muy difícil que alguien que no ha aprendido a desvincular su valía de la imagen te enseñe a desvincular tu valía de la imagen cuando estás ya súper enfermo en ese aspecto. O sea, me parece complicado. Claro, sí. Y creo que nos falta, sobre todo a nosotras, porque lo sufrimos de una manera mucho más bestia, mucha gestión emocional respecto a nuestra propia imagen y a la opinión social sobre nuestra propia imagen. Para mí. Y yo sobre todo, si como padres, o sea, yo ya no doy un consejo a mí misma, como padres, veis que vuestro hijo, por la imagen se empieza a obsesionar o empieza a opinar mucho sobre sí mismo respecto a eso, de verdad, os vas a ahorrar un mundo de sufrimiento, gastaros los 60 euros o 70 euros en un buen En un buen terapeuta. terapeuta y ahorrarles el camino de salida y el de entrada y el de salida, porque además a mí me ha marcado mucho mi juventud todo esto. O sea, mis 20 años se han gastado una parte de la energía grandísima en luchar con todo esto y en Sí, salir sí. del agujero. Exactamente. Entonces, que yo ahora que me encuentro bien pienso, si es que puedo hacer muchas más cosas y es como, claro, es que ya no te estás encargando de todo lo demás. Totalmente. Es muy fuerte como eso, echas la vista atrás y te das cuenta de que de los 18, bueno, desde los 16, 15 hasta los 25, son 10 años de tu vida que has pasado con una cantidad de energía abrumadora en el mismo tema. Sí, 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 todo el rato. Y luchando con eso y siendo consciente además que probablemente toda tu vida esté marcada por eso, que lo está, pero lo que quiero decir es eso, ¿no? Que estás como constantemente con esa tensión, aunque estés muy bien, pero siempre hay como ese de cuidado que tú sabes que aquí tienes puedes esto, tropezar, tienes sí. esto, cuidado. Sí, sí, total. Entonces es como, bueno, qué bien, que estemos mejor, que hayamos pasado por esto y que seamos más fuertes y que un montón de cosas, pero el tener que vivir desde el lugar de conservar una tensión con algo, bueno, cada uno tenemos las nuestras, ¿no? Nadie está libre de sus conductas y sus problemas, ¿no? Pero es fuerte y asumir que es fuerte también es sano. Y para mí hay un concepto que ahora lo estoy como dando muchas vueltas respecto a las violencias, ¿no? Porque yo tengo unas cuantas, las iré aquí exponiendo poco a poco. Es la cantidad de energía que podrías haber utilizado en otras cosas y otros proyectos para impulsarte. Imagínate, o sea, a ti, si imagínate. tú hubieras tenido una autoestima sana, toda esa energía, ¿en qué la hubieras gastado? ¿Y dónde estarías ahora? Que es como, joder, yo me acuerdo la primera vez que le dije a mi psicóloga en plan de, bueno, pero he llegado aquí, ¿no? Gracias a esto he llegado aquí. Y me dijo, no, a pesar. Y dije, ¡hostias! ¿A pesar? Pues sí, a pesar de todo esto. Entonces, claro, cuando te planteas tu vida como hubiera sido libre de toda esta carga,
Sí, porque al final esta enfermedad es un ladrón de energía, absolutamente. Sí, sí, total. Un ladrón de energía. Y te quería decir algo. Es igual, continúa. Cuando No, vuelva no. a llegar te lo digo. Es que yo creo que tengo así como todo más o menos. O sea, voy a revisar las preguntas. ¿Tuviste a alguien salir de la anorexia? O sea, ¿tenías algún referente en ese tema? Porque yo me acuerdo que, por ejemplo, que por eso también quiero un poco hacer esto, ¿no? Porque yo recuerdo que muchas compañeras, o sea, había como muchas experiencias contando la experiencia de la anorexia. O sea, yo leí libros, había blogs, pero sobre la salida no había absolutamente nada. Era como, ve a terapia. Y no había ningún consejo ni ningún... O sea, supongo que ahora las redes sociales habrán ampliado, no lo he mirado, la verdad, habrá ampliado la oferta, ¿no? Pero recuerdo que en aquel momento yo sí que miré para entrar en la anorexia blogs de Ana y Mía, de anorexias y bulímicas, que te daban como muchos tips. Había libros hablando de superar la anorexia, que realmente lo que relataban era la entrada y la enfermedad, pero nadie te contaba cómo salir de ahí. Y era como, ¿y cómo lo cuentas? Y es como, pues mira, con todo lo que has cogido de la enfermedad, son conductas que te aparecen reiterativamente cada vez que tu autoestima está un poco inestable Sí. y que tienes que luchar de forma sistemática y racional, o sea, con tu racionalidad, para poder frenarlas desde el amor propio. Entonces tienes que tener una autoestima y un autoconcepto súper sólido que te cuesta porque ya te lo has vulnerado muchísimo a ti misma y es esa pelea en esa construcción todo el rato. O sea, para mí ese sería como el resumen de la salida. Me parece muy buen resumen. Me parece que es indiscutible que esta enfermedad tiene que ver con la autoestima y con el autovalor en referencia a la estética y que es lo importante es sacar eso de ese centro. Y no sé, me gustaría pensar como que a lo mejor si a alguien le está pasando esto puede hacerse como una mini batería de cosas que le hacen sentir bien consigo mismo, ¿no? Sí, eso es muy buena idea. Y decir, vale, cuando estoy así inestable y cuando sé que se me puede ir por este lado, Agárrate aquí. ¿a qué me puedo agarrar? ¿Qué es lo que yo hago que me hace sentir bien conmigo misma? ¿Qué me identifica más allá de identificarme con eso, ¿no? Con mi cuerpo y cómo está? ¿En qué otros lugares soy yo? Me voy a esos lugares. Sí, yo de todas maneras subiré aquí, haré una sección de cajita de herramientas de TCA, que pondré algunas de las herramientas que yo he utilizado para luchar contra todo esto. Pero sí, yo creo que el tener un mensaje potente de amor propio por dentro, ¿no? Tener Es muy importante. yo tengo como una canción que nace de la peli de The Help, Ok. que tienen lo de que la criada le dice tú eres guapa, tú eres fuerte. Porque tengo como una lista que es tú eres guapa, tú eres fuerte, tú eres lista, tú eres inteligente, tú eres valiosa, tú puedes, tú eres capaz, tú no sé qué. Y cuando estoy así es como Vamos. pum, 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 Sí. por dentro, en vez de gorda, fea, no te mereces nada, no sé qué, pues tengo como la batería contraria, ¿no? Como es que tú eres valiosa por esto, ¿sabes? Y ese mensaje como que es una canción por dentro que es como me ayuda a ir pisando por la calle así como Sí, sí, te entiendo. total. Y una cosa que quería decir también es que seamos sensibles con las personas que están pasando por algo así, porque creo que gran parte de todo lo mal que lo pudimos pasar tú y yo es porque no teníamos referentes que hubieran pasado por eso, no teníamos información, no sabíamos lo que nos estaba pasando, no teníamos... lo podíamos compartir entre nosotras, pero también no estábamos bien como para hacerlo. Y de hecho yo recuerdo como que no hablábamos, o sea, yo me acuerdo que ¿te acuerdas un día, tía, que quedamos a comer? Quedamos para no comer juntas. No me acuerdo de esto. Fuimos a un Telepizza y nos compramos unos espaguetis y una lasaña, yo creo. Y dijimos, nos lo comemos juntas, intentamos salir de esto, lo hablamos. Yo tengo ese recuerdo de decir, intentamos salir de esto juntas, porque no habíamos hablado, pero las dos sabíamos que estábamos de barro hasta aquí. Y claro, no comimos. ¿Qué cojones íbamos a comer si estábamos fatal? Pero hicimos como el gesto y dijimos, salimos juntas, tía. Eso en Poniente, estábamos en Poniente. Y nos dimos la mano y dijimos, salimos de esto juntas. Y luego no fue así, claro, cada una tuvo su proceso a su manera. Sí, sí, sí. Y O sea, yo, de una forma súper estúpida, me sentí como muy traicionada, en plan de solo he salido yo. Y nunca pensé, es que ella no ha podido. O sea, pero fíjate que incluso habiéndolo yo pasado, o sea, y luego con los años todo cobra perspectiva, Sí, ¿no? sí, sí. Pero en ese momento fue como,
al final solo he... porque claro, es una lucha ingente el salir de ahí, ¿no? Solo lo he hecho yo y era como, pues tía, lo mismo es que solo has podido tú, ¿sabes? ¿Qué cojones le dices? O sea, ¿qué le pides a una persona que ya está en modo subsistencia básica? Es como no puedes exigirle absolutamente nada. Claro, como que voy un poco por aquí también, como por favor no culpabilicemos más a esas personas, no les hagamos más daño. Lo que hay que hacer es comprenderlas y cuidarlas mucho y quererlas mucho. Sí, hasta que se quieran otra vez ellas mismas. Exacto. Y escuchar. Y escuchar desde el amor y no desde el... Juicio. Desde el juicio, exacto. Desde el estoy tan... Porque yo recuerdo que a mí se me escuchaba, o yo percibía que se me escuchaba desde un lugar de, ya, pero para ya. Ya. Ya, pero lo estás haciendo mal. Ya, pero esto que estás haciendo es esto está mal. Entonces... O sea, para mí como que el consejo sería, la anorexia es un síntoma de otra cosa. Dejad de exigir el cambio de la conducta y ir a la cognición que hay detrás. Exacto. El problema no está en eso. En la conducta, está en la base de por qué esa conducta sucede. Y eso es lo que hay que arreglar. Por eso la terapia es la herramienta. Claro, y si tú lo que añades encima es un cabreo de otra persona encima de esa persona, lo que estás haciendo es generarle más estrés, más ansiedad. Y empeorando el problema. Y estás empeorando el problema. Entonces esto es muy importante porque creo que es muy, muy interesante hablar de cómo nos podemos relacionar las demás personas con una persona que está en un pico fuerte de TCA. Sí. Sí, yo creo que, hombre, lógicamente, o sea, con los adolescentes sobre todo, si sois los padres, pues proporcionar esa ayuda terapéutica. Y cuando es adulto, a mí me parece que la persona tiene que reconocer el problema. Tú no puedes forzar a alguien a abordar un problema que se niega a sí mismo. Es decir, esto es como todo. Para acabar recibiendo ayuda tienes que reconocer que te hace falta. Porque si te imponen ayuda no funciona. Entonces, yo sí que es verdad que a mí me genera, o sea, estar al lado de personas así me genera, o sea, me hace tener que estar como todavía más en tensión. O sea, tengo que estar como agarrando más fuerte porque además yo caí estando a tu lado. Entonces como que tengo ya integrado ahí el síndrome ese del Salvador porque intenté salvarte y no lo conseguí. Justo cuando dije a tomar por culo, dije pues ala, tomar por culo yo también, ¿no? Entonces a mí no me sienta bien, pero sí que es verdad que entiendo que tiene que ir desde ahí, ¿no? Desde la persona está mal, cuando pide ayuda se la das y cuando no pide ayuda acompaña, ¿no? Que es como la única manera. Claro. Sí. ¿Últimas ideas? Últimas ideas. Bueno, en el texto que me pasaste sobre preguntas y cosas que podríamos hablar hoy, había algo sobre lo que preguntabas sobre la emoción que se sentía, ¿no? En el momento. Y yo quería como preguntarte un poco como cuál ha sido tu viaje emocional, que ya hemos hablado un poco, pero si quieres como dar algún apunte más sobre eso. O sea, para mí la emoción persistente en la anorexia y la bulimia en la anorexia es el miedo y en la bulimia es la culpa, como de una forma súper tocha. Y de la salida, yo creo que el perdón es como una herramienta que a mí me ayudó muchísimo y el amarme desde un sitio sin juicios yo primero. O sea, aprender a no juzgarme, a entenderme, a quererme, pero así como pausado, ¿sabes? Como diciendo, bueno, pero que no pasa nada, si es que nadie te exige nada. O sea, si te lo exigen, dan igual. Tú no te exiges nada. Tú te estás aprendiendo a cuidar y el camino es difícil y lo estás haciendo... O sea, como un amor como muy... ¿Sabes? Como muy de estos que acunan, un amor de estos que curan mucho y para mí esa es la emoción, ¿no? Y luego la rabia, en la salida inicial, mucha rabia de que me pasara eso y de que al final pues yo, la sensación de, si es que mi yo de niña tenía razón en que los valores estaban mal y al final, fíjate lo que me pasó, ¿no? Uh-huh. Ese es como yo creo que mi viaje emocional lo puedo resumir un poco así. ¿Para ti? Yo creo que asocio la enfermedad a una sensación de insatisfacción muy constante y muy fuerte, muy palpitante, de yo tengo que ser de otra forma, ¿no? Como, y ahora más, y nunca es suficiente. Esto, la anorexia, la bulimia también la relaciono con la culpa. Es que es como de base. Es que es súper tocho. 2 más 2, 4. Y creo que me ha resonado mucho de todo lo que has dicho, pero creo que quizás en mi caso asocio la salida más con la aceptación. Con la aceptación, de hecho, de esa variabilidad, de la incertidumbre realmente.
Sí, de la pérdida no de ese control irreal, ¿no? Exacto, la pérdida de ese control irreal y asumir que no tengo el control de prácticamente nada. Nada. O sea, para mí una cosa que me genera mucho bienestar y que yo creo que aquí es donde hay que invertir, si yo pudiera dar un consejo, ¿no? Es dar a la persona suficientes herramientas. O sea, no puedes controlar la vida. Y el mundo el mundo es tóxico, la sociedad agrede, la vida es complicada, incluso cuando la tenemos fácil, que lo decimos mujeres del primer mundo, blancas, aquí sentadas en nuestra casa con calefacción. Pero si hay una manera, ¿no? de que tú puedas enfrentarte bien al mundo, es dar a la persona suficientes herramientas de gestión para que sienta que pase lo que pase, puede afrontarlo. Puede enfrentarse a ello. Y cuando estás en esa situación es cuando empiezas a estar bien. Es como, pase lo que pase, yo sé que soy capaz de abordar esto. Aunque se mueva todo a mi alrededor. Sí. Sí. Para mí esa es una herramienta como muy potente. Súper. Pues muy bien. Bueno, que me lo han pedido, así que te lo voy a pedir a ti también. ¿Por qué Puta Culpa es un proyecto emocionante? Venga, véndeme un poco. Ah, wow, vale. Uf. A mí Puta Culpa me parece que es un proyecto emocionante. Por un poco lo que venimos diciendo, ¿no? Como que hay que darle voz a las incomodidades y a las violencias que hemos sufrido. Y no sé, yo es que soy muy fan de tus monólogos. Pero desde pequeña, Desde porque eso me lo decías pequeñísima. siempre. O sea, es que yo me puedo quedar escuchándote hablar, pero fascinada 1000 horas. Bueno, pues muchas gracias. A mí me ha encantado poder iniciar mi proyecto, que me entusiasma un montón contigo. Me parece que nuestras niñas enfermas, juntas, que te acuerdas que hicimos un viaje a Madrid, si puedo y me das permiso, lo mismo subo alguna foto para que se nos vea. Que creo que hoy nos mirarían orgullosas. Creo que lo hemos hecho muy bien para con ellas. Creo que hemos salvado nuestro culo y amado nuestro culo y eso es muy guay, que además estemos intentando salvar el de otras. Y muchísimas gracias por compartir algo tan personal, que sé que es muy duro, aquí con todas. Ha sido un placer enorme. Igual para mí. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias.